Buenas, buenas, ¿sí me escuchan? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Por aquí ya estamos listos. Ya una vez que se conecten, bueno, todos, ya por ahí podemos iniciar con la presentación de la unidad 2 que nos van a compartir el día de hoy los compañeros, el ingeniero Jael y el ingeniero Mayr. Nos vamos a esperar tantito para que se conecten los demás y en un momento inicio. Bueno, bueno, ¿me escuchan? Sí, Carito, se te escucha. Sí, sí, ingeniero, se escucha, claro. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Jael, nosotros sí la escuchamos. ¿Usted nos escucha? Ah, ok, ya, sí. Sí, sí, sí. Ok. Ah, bueno. Por ahí parece que falta Cecilia, falta Emma, me parece que falta el Inge Guillermo. Pues vamos a esperar tantito para que se conecten y empecemos todos juntos, por favor. Que le comento, Buenas noches, Inge, y estoy conectada por mi celular porque tengo problemitas en la compu para poderme conectar. Estoy fuera, entonces me pude conectar nada más de mi celular, pero no sé si me ven conectada, si me escuchan. ya se ve, Ceci, ya se te ve, Ok, creo que ya estamos todos. Falta nada más el Inge Guillermo, me parece. No sé si tiene un compromiso, si tiene algún compromiso, pues para empezar, ya no esperarlo. Sí, el Inge Guillermo está ahorita en la reunión con la Secretaría de Energía. Él se va a conectar más tarde. Ah, perfecto. Entonces, si gustan, al momento que ustedes digan, Inge Jael, que ya esté listo, puede iniciar sin ningún detalle. Ya los demás estamos aquí listos para escucharlo.
Ya estamos listos. Nada más comenten si ya pueden ver la presentación. Sí, correcto. Bueno, yo Ok, sí la veo, no sé si los demás la ven. ok, nada más cuando la ingeniera guste voy a silenciar mi micrófono porque ella va a iniciar. Enterado. Adelante. ¿Sí? Buenas noches. ¿Qué tal, Bien, ingeniera? Buenas noches. bien, ingenieros, somos el equipo número 1. Vamos a exponer lo que es de evaluación de proyectos petroleros, la unidad 2, que corresponde a estudios de mercados y técnicas. Lo haremos una servidora y el ingeniero Jael Castellanos Morales. Adelante. Bien, como introducción, ¿qué es lo que tenemos? El sector petrolero constituye uno de los pilares estratégicos a nivel de energía fundamentales de la economía global, por lo que es importante las tomas de decisiones, que las tomas de decisiones sean acertadas en todo lo que refiere a los proyectos eh, relacionados con el petróleo, que tengan una base sólida en cuanto a información y que a través de los estudios de mercado sean bien estructurados. Estos estudios permiten evaluar la viabilidad comercial de un proyecto, anticipar escenarios económicos y pues minimizar riesgos inherentes al entorno energético mundial, caracterizado por una alta volatilidad en cuestión de precios, marcos regulatorios muy diversos y dinámicas geopolíticas algo complejas. Mencionaremos acerca del análisis de los estudios de mercado y técnicas asociadas, con especial énfasis en su aplicación al sector petrolero a nivel internacional. Se examinan los componentes esenciales como el análisis de demanda, oferta, precios, estrategias de comercialización y la gestión del riesgo. Esta evaluación busca aportar una visión estratégica que oriente tanto a los inversionistas como a los responsables de planificación energética en un entorno competitivo y cambiante. Ya entrando en materia, el capítulo 2.1 hace referencia al estudio de mercado. En proyectos petroleros, esta es una herramienta crítica para determinar la realidad económica y comercial de la exploración, producción, refinación y comercialización de hidrocarburos. Este proceso implica la recopilación, análisis e interpretación de información relevante sobre factores que afectan la oferta y la demanda de petróleo, así como sus derivados, incluyendo tendencias globales, políticas y energéticas, comportamiento del consumidor y barreras comerciales. Aquí cabe hacer mención, si nosotros recordamos que cuando se han presentado crisis a nivel internacional, un claro ejemplo es la guerra de Irak, o en cuestiones de clima, mucho frío, mucho calor, en los que tenemos que hacer un mayor consumo de recursos energéticos, se disparan generalmente los precios. Yo comentaba la clase anterior del problema que tuvimos en el 2021, de que el barril de crudo de petróleo llegó a costar menos de lo que cuesta un litro de agua, y razón por la cual nosotros tuvimos que cerrar varios pozos, incluyendo el campo Samaria Somero. Yo les decía que cuando ese proceso se dio, o ese panorama se dio, nosotros traíamos en el proyecto Samaria Somero 11.972 barriles. El día de hoy estamos casi en los 5.000 barriles. Dejamos de producir muchísimo, no hemos podido recuperar esa cantidad de petróleo que nosotros veníamos explotando en esos yacimientos, porque es un yacimiento bastante complejo en cuanto a que hay que inyectarle vapor para poder producir los pozos, ya que el aceite
que se produce es de muy alta densidad. Es un aceite muy, muy pesado. Entonces requiere de calentarlo para aligerar la viscosidad del fluido y poder llevar ese hidrocarburo a la superficie. Entonces, esa situación de cerrar el campo trajo muchísimas implicaciones, que en su momento era lo ideal dejar de producirlo. Sí, ¿por qué? Porque les comentaba que llegó a costar el barril menos de lo que cuesta un litro de agua. Era más caro comprar un litro de agua que un barril de hidrocarburos. Entonces, se tomó esa decisión de dejar de producir, y dejar de producir en ese momento era lo que nos costara más. ¿Por qué nos costaba más, Samaria? Porque hay que tener, independientemente de la inyección continua de vapor, los pozos fluyen a través de un sistema artificial que es el bombeo mecánico. Entonces eso encarece más la producción, el costo del barril. Entonces, como que fue lo más fácil de decir, bueno, es lo que más me genera gastos ahorita, lo cierro. Sin embargo, ¿qué es lo que sucedió? Que dadas las condiciones de que hay que estar inyectando vapor de manera continua, al parar esas inyecciones de vapor, cerrar totalmente el campo, no pensamos en la complejidad que había echar a andar nuevamente el yacimiento. Que les comento, es el día y nosotros no hemos podido recuperar esa producción que en ese momento teníamos. De ahí es parte de esto, ¿no? El tomar decisiones acertadas, hacer un análisis y no nada más decir, hoy cierro esto, sino qué conlleva, ¿no? Las consecuencias que trae al futuro, y son consecuencias que el día de hoy estamos pagando como activo. Bien, continuando, les decía que este proceso implica la recopilación, análisis e interpretación de información relevante. Si regresas, Jael, una por favor. Relevante que afecta a la oferta y la demanda, ¿no? Del petróleo y sus derivados, incluyendo las tendencias globales, las políticas energéticas, como fue el caso que acabo de mencionar, el comportamiento del consumidor, que era lo que yo decía acerca de en la época en la que hace muchísimo frío hay que tener calefacción, hay mayor demanda de consumo energético, y entonces ahí empiezan nuevamente a moverse el costo del barril, ¿no? Así como las barreras comerciales. Adelante, Jaime, por favor. A diferencia de otros sectores, en el caso del mercado petrolero, este está altamente influenciado por variables exógenas, como son conflictos geopolíticos, lo que comentaba, la guerra de Irak, decisiones de la OPEP, que es la organización que regula la producción de petróleo de países exportadores, descubrimientos tecnológicos, políticas medioambientales. Por lo tanto, un estudio de mercado en esta industria debe integrar enfoques cuantitativos, cualitativos y prospectivos que consideren diversos escenarios de precios, políticas fiscales, transición energética y compromisos climáticos globales. Ya tocante al 2.2, que son los objetivos y definiciones generales, bueno, el objetivo principal del estudio de mercado en proyectos petroleros es proporcionar información estratégica para la toma de decisiones sobre la viabilidad técnica, económica y comercial del proyecto. Entre los objetivos específicos se incluyen, el primero es que es identificar las oportunidades y amenazas del entorno comercial, estimar la rentabilidad esperada, determinar los segmentos del mercado y consumidores objetivos, evaluar la competencia local e internacional y prever escenarios de precios y demanda futuros. Vamos a tocar cada uno de los puntos. En el caso de identificar oportunidades y amenazas del entorno comercial, este proceso implica analizar de manera integral el entorno macroeconómico, político, social, tecnológico, ecológico y legal, que es mejor conocido como el análisis PESEL, para descubrir condiciones externas que pueden beneficiar o perjudicar el desarrollo del proyecto petrolero. En el caso de los políticos, cómo influyen en la economía o en la industria,
Están la estabilidad política, las políticas fiscales y tributarias, regulaciones comerciales, política laboral o subsiguientes con incentivos gubernamentales. En las cuestiones económicas está el factor de la inflación, tipos de interés, el crecimiento económico del país, la tasa de desempleo, tipo de cambio, acceso a financiamiento. En el aspecto social, incluye lo que es el nivel educativo, cambios en el estilo de vida, preferencias del consumidor, la demografía, que consiste en edad, género, población, así como la sensibilidad social, como la convivencia con conciencia ecológica. En el aspecto tecnológico tenemos los avances de automatización, tecnología de la información, digitalización, ciclos de vida tecnológicos y ahora últimamente la inteligencia artificial, ¿no? En la cuestión ecológica, bueno, las normativas medioambientales, el cambio climático, sostenibilidad, gestión de residuos, recursos naturales. En los aspectos legales viene la cuestión de legislación laboral, leyes de competencia, normas de salud y seguridad, la protección de datos, derechos de propiedad intelectual, entre otros. Las oportunidades pueden incluir, por ejemplo, acuerdos comerciales favorables, incentivos fiscales, descubrimientos de nuevos mercados, aumento de la demanda regional de hidrocarburos o avances tecnológicos en perforación. Las amenazas pueden surgir de conflictos geopolíticos, regulaciones ambientales más estrictas, saturación del mercado, sustitución por energías renovables o caída en los precios internacionales del crudo. Y una correcta identificación que permite que el inversionista anticipe riesgos, prepare propuestas estratégicas y aproveche las ventajas competitivas en mercados dinámicos. En cuanto a estimar la rentabilidad esperada, nosotros lo que debemos de tener muy en cuenta es que la industria petrolera no solo es una industria de mucho riesgo, ¿no? Sino de muy alto riesgo. Y si en efecto se requiere de una muy buena inversión, también tenemos que ser conscientes de que haciendo un buen manejo de las finanzas. Adelante, maestro. Sí, gracias, ingeniero. Disculpe que le interrumpa. Nada más como complemento a la diapositiva anterior. Inge Jael, si me apoya tantito, por favor. Sí, ahí como complemento a lo que ya explicó muy bien la Inge Mayra, el análisis FODA y el análisis PESTEL son herramientas muy importantes para evaluar, como bien comentaron, la parte de los riesgos al iniciar una inversión o un proyecto. Es importante que en cualquier proyecto se haga un análisis previo entre las personas que van a participar en el proyecto, utilizando cualquiera de los dos. Puede ser el FODA de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, o puede ser el PESTEL. El más completo, desde el punto de vista del petróleo, el que se debe de usar es el PESTEL. ¿Por qué? Porque habla de la parte política, y la parte política es algo muy que cambia el entorno de todo lo que se maneja en el petróleo, como nos está pasando en este año, ¿no? Que había un plan y bueno, ahora estamos todos en espera de ver qué va a pasar por todos los ajustes que se están realizando. Entonces, la recomendación es siempre hacerlo, porque si nos tiramos a hacer el proyecto sin evaluar las oportunidades, riesgos, amenazas desde el punto de vista político, ecológico, tecnológico y demás, eh, está comprobado que puede haber un gran porcentaje de fracaso en el proyecto. Entonces, es importante siempre para cualquier proyecto, en este caso de lo que estamos hablando, o si ustedes algún día desean o tienen algún negocio o quieren empezar un negocio o tienen un plan, es importante sentarse tantito para hacerlo. Es la recomendación inicial de cualquier proyecto, empezar por esta parte. Entonces, quería complementar esa parte. Y en los sistemas de gestión ISO, en los tres sistemas que ustedes conocen, 14.000, 45.000 y 9.001, lo pide
como parte del contexto de la organización, se llama, que es el numeral número 4 de todas las normas internacionales. En el punto 4 pide contexto de la organización y las empresas, todas, incluyendo Pemex, tienen que mostrar algo con un FODA o con un PESTEL. Sería mi comentario. Muchas gracias. Adelante. Adelante, Jaime. Bien, en cuanto a estimar la rentabilidad esperada, este objetivo se refiere a calcular los beneficios económicos que un proyecto petrolero puede generar a lo largo de su ciclo de vida, en comparación con los costos asociados a su ejecución. Involucra la aplicación de herramientas financieras como es el valor actual neto, la tasa interna de retorno, el periodo de recuperación de la inversión y el análisis de sensibilidad frente a las variables como el precio del crudo, costos operativos, tasas impositivas y tipo de cambio. Quienes hemos tenido la oportunidad de llevar algún proyecto o estar en alguna rendición de cuentas, generalmente cada 3 meses o cada trimestre estamos preparando esa rendición de cuentas para la dirección general y llevamos, hay algo que mostramos que es lo que se conocería como el estado de resultados. En ese estado de resultados, nosotros expresamos o comentamos qué es la inversión que se nos ha dado y en qué rubros es donde se ha ido todo el dinero, ¿no? Es un balance, al final del día es un balance. Tanto tengo de ganancias, tanto tuve de egresos y pues, puedo observar si he tenido utilidad o o sea, mis resultados han sido negativos. En el trabajo de proyecto que comenta el maestro que va a quedar para finalizar la clase, ahí vamos a poner algún ejemplo de un estado de resultados. En proyectos petroleros, esta estimación es crucial debido a la magnitud de la inversión inicial, los largos plazos de maduración y exposición a riesgos múltiples. La rentabilidad esperada es un criterio central en la toma de decisiones de inversión, financiamiento y operación. Bien, maestro, aquí vamos a explicar un ejercicio que tiene que ver con el payback, que es el tiempo de recuperación de la inversión. Y si nos pueden ir siguiendo de cualquier manera, nosotros vamos a poner la presentación también en el grupo, si no tiene usted inconveniente, para que los compañeros puedan tener a la mano el ejercicio. Sí, claro, y muchas gracias. Sí, es importante hay que vayamos siguiendo para ir entendiendo el ejercicio y como dicen, en caso de que estén un poquito ocupados, ahí nos van a compartir la presentación. Adelante, gracias. Okay. Se realiza un proyecto de inversión con el que se hace una inversión inicial, valga la redundancia, de $100. Gracias a la inversión se reciben flujos netos de caja que son de la siguiente manera. Durante el primer año son $30, durante el segundo año son $45, durante el tercer año son $15, el cuarto año recuperamos $40 y el quinto año $25. Lo que queremos es calcular el tiempo de recuperación de esos $100. Adelante. Y aquí lo tenemos. Como mencionábamos, en mi año 0, yo voy a hacer la inversión de esos $100. Pero en el primer año yo recupero esos $30. Entonces lo sumo y el primer año quedo a deber $70 o me falta por recuperar $70. El segundo año, como lo mencionaba, igual son $45. Estos $45 yo se los resto a los 70 que aún estaban pendientes y quedan $25 por recuperar mi inversión. Sin embargo, en el tercer año yo obtengo $15 más, lo resto a esos 25 que me quedaban en el segundo año y todavía me faltan $10 por recuperar. Pero para el cuarto año yo tengo ya $40.
Si yo tengo ya $40, esto se me vuelve positivo, porque son los 40 positivos que ya tengo en el cuarto año y los 10 que faltaban por recuperar mi inversión. Es decir, entre el año 3 y el año 4 yo recuperé esa inversión. Ya para el año 4 yo tengo $30 ya como ganancia. Ya no es solo mi inversión, ya tengo ganancia. Entonces, bien, ¿qué es lo que vamos a hacer para calcular ese payback? Bueno, es lo que tenemos que, yo tengo $40 en este cuarto año y implica que del tercer al cuarto año tengo yo 12 meses. En ese periodo de 12 meses, ¿en qué mes yo recuperé esa inversión? Si tengo aquí $10, que era lo que me estaba pendiente por recuperar, eso simplemente aplicar una regla de 3. Yo tengo estos 40 que tengo ya como positivos. Si me puedes ir siguiendo, Jael, por favor. Que tengo ya estos 40. En la parte de arriba del 4 son estos $40. Y estos 10 que yo tengo en el tercer mes, en el año 3, perdón, aplico una regla de 3. Entonces, si le das a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es lo que tengo? Aplicando esta regla de 3, despejo X y tengo que 10 por 12 son 120 entre los $40 que yo ya tengo como positivos. Entonces yo estoy diciendo que entre el año 3 y el año 4, en el tercer mes de ese periodo, yo recuperé esos $100 que invertí. Y a partir del tercer al 12, del tercero hasta el 12º mes, yo lo que tengo ya son estos $30 distribuidos como ganancial en ese periodo, ¿no? En esos meses. Esto es un ejemplo de cómo calcular el payback o cómo recuperar yo mi inversión inicial. Y aquí tenemos el valor después de 3 años. Ya tenemos también que en 3 meses más yo ya recuperé y encontré el valor de mi payback. No sé si quedó claro. Compañeros, ahí la explicación les queda claro a todos. Siento yo que se explicó muy bien, pero si hay alguna duda, podemos repetir. Sí, todo claro, profesor. Muchas Sí, gracias. Sí, es todo Ok, claro. es lo claro. comento porque es posible que les deje unos ejercicios respecto a lo que los compañeros están presentando. Entonces, por eso es importante que quede claro. Si nos da tiempo, posiblemente les deje unos ejercicios. Entonces, si hay alguna duda, ahorita es el momento. Pero si dicen que todo bien, entonces adelante también. Bien, continuamos. En cuanto a determinar los segmentos del mercado y consumidores objetivos, en este paso consiste en identificar y caracterizar a los distintos grupos de consumidores o compradores potenciales de petróleo, así como sus derivados, en función de variables como ubicación geográfica, tipo de producto, en este caso, crudo, gasolina, diésel, gas natural, volúmenes requeridos, regularidad de la demanda y capacidad de pago. En el mercado internacional, estos segmentos, pueden incluir refinerías multinacionales, compañías energéticas integradas, gobiernos con necesidades energéticas crecientes y grandes industrias dependientes de petróleo, transporte, aviación, petroquímica. Al definir con claridad los segmentos del mercado, se pueden adaptar las estrategias de producción, comercialización y logística para mantener eficientemente a los clientes más estratégicos y rentables. Evaluar la competencia local e internacional. Esta consiste en analizar quiénes son los principales actores en el mercado objetivo, qué productos ofrecen, qué precios manejan, qué tecnologías utilizan y cuál es su posicionamiento comercial. Este análisis puede incluir una matriz competitiva de análisis SWOT o FODA, que es lo que comentaba hace un rato el maestro, o el benchmarking de buenas prácticas. Y con relación al FODA era lo que comentaba, habría que, su nombre lo indica, ¿no? Son las fortalezas, que son los factores internos positivos que dan ventaja sobre otros, las oportunidades, que son factores externos positivos que puedes aprovechar para crecer,
Las debilidades, que son factores internos negativos que te ponen en desventaja, y las amenazas, que son factores externos negativos que podrían causarte problemas. A eso es lo que hace relación el foro. En el sector petrolero, la competencia es altamente internacional y oligopolítica, dominada por grandes corporaciones como ExxonMobil, Shell, Chevron, Aramco, y empresas estatales como PDVSA, Petrobras y Pemex, es en el caso de México. A esto se suman nuevas empresas independientes con enfoque en eficiencia y tecnologías limpias. Comprender la competencia permite definir estrategias de diferenciación, fijación de precios, innovación y alianzas estratégicas. Adelante. Prever escenarios de precios y demanda futura. En este caso, el objetivo busca anticipar cómo podrían compararse los precios del petróleo y los niveles de demanda en diferentes contextos futuros, utilizando métodos de proyección como análisis de series temporales, modelos econométricos, simulaciones de Monte Carlo y escenarios geopolíticos. Dada la alta volatilidad del mercado petrolero, prever escenarios es indispensable para planear la producción, diseñar estrategias de cobertura hedging y evaluar la viabilidad a lo largo del plazo del proyecto. Por ejemplo, se pueden modelar 3 escenarios típicos. Un escenario optimista, alta demanda, precios crecientes. Un escenario conservador, precios estables, demanda moderada. Y escenario pesimista, caída de precios, reducción de consumo por transición energética. Una buena planeación estratégica siempre debe considerar múltiples escenarios con sus respectivas implicaciones financieras, técnicas y operativas. Adelante, Jaime. Ahí tantito, nada más, perdón. En la anterior, ingeniero. Aquí en la parte, nada más, la intervención breve. En la parte de los 3 escenarios, siempre que se presente un proyecto, el escenario optimista es como el escenario ideal, lo que se espera para un proyecto que es lo ideal. Optimista e ideal es lo que esperamos alcanzar, es como que, como lo dice, lo más optimista posible. Si se alcanza, bueno, sería un éxito, pero en la realidad muy pocas veces se logra el escenario ideal, sobre todo en el petróleo, por todos los factores que ya comentaron. El escenario conservador también se maneja como el escenario más realista. Dices, mira, idealmente deberíamos de alcanzar tanto, producir tanto y hacer tanto, pero siendo realistas, muy seguramente vamos a llegar a este punto intermedio y si bien nos va un poquito arriba. Y ya en el peor de los escenarios, si hay mucha volatilidad en diferentes puntos económicos, políticos, etcétera, de precios del petróleo y demás, entonces el peor escenario es este. Si tú al hacer el proyecto consideras que en el peor escenario, en el pesimista, vas a perder, no tiene caso realizar el proyecto. La idea es que en el peor escenario, aún siendo el peor escenario, exista una ganancia. Entonces, en los 3 estados, tanto el pesimista, el realista y el optimista, o el ideal, debe de haber ganancia. Porque nadie invertiría ni haría un proyecto de decirte, mira, si nos va bien, nos hacemos ricos. Si no nos va bien, quedamos igual a como estamos. Pero si nos va mal, vamos a perder y vamos a quedar empeñadísimos por mucho tiempo y nos vamos a quedar en bancarrota. Nadie le entrega un proyecto. Entonces, mi comentario es que en cualquiera de los 3 rubros, siempre tiene que haber una ganancia por muy mínima. Si no, no se le entra al proyecto. Sería mi comentario. Adelante. Bien, maestro, le comento así de manera anticipada.
En el proyecto que estamos considerando para el término de la materia, nosotros vamos a comentar algo, bueno, tenemos, como son diferentes puntos, evaluamos cada uno de esos puntos y en algunos de esos puntos nos vamos a encontrar con escenarios muy optimistas, como pozos que fluyen de manera natural sin tener que meterles ningún sistema artificial y que además están muy lejos de, de pseudosindicatos, de todas esas cosas. Es ahí en ese punto nos vamos con el escenario optimista, pero va a haber otros puntos en el que vamos a caer en el escenario pesimista, ¿sí? Como puede ser pozos que requieran de sistemas artificiales, de un sistema de recuperación secundaria y que tengan además problemas exógenos, pero que son inherentes al proyecto. Haciendo un balance, yo me quedo con un percentil 50 que me lleva a ese escenario conservador y que me permite de manera global tener mi proyecto en total como un escenario conservador. O sea, evaluarlo en ese escenario conservador, en el donde yo no pierda y que pueda yo tener al menos el mínimo de ganancia. Eso es correcto, porque en los negocios así funciona. Hay días que se vende mucho, hay días que se venden menos, hay días que a lo mejor no vendimos tanto, nomás nos dio para recuperar el costo mínimo del producto, y ahí se va haciendo, ¿no? La media entre lo bueno, lo pesimista y al final el conservador, que más o menos lo que me comentan que van a presentar. Eso es correcto, así es como se hace el balance y el análisis de los diferentes escenarios. Está bien. Ahora bien, vamos a mostrar un ejemplo de lo que tiene que ver o de relacionado con la oferta y la demanda. Adelante, Jael. Por favor. ¿Tenía sonido el video? Porque no escuchamos, o iban a ir platicando acerca de lo que sucede. Jael, ¿sí nos escuchas? Inge Gael, creo que por ahí faltó ponerle el sonido al video. Ahí si gusta checar y lo podemos repetir sin problema. Es que el video sí lo escucho, yo pensé que ustedes lo escuchaban. Bueno, a ver, voy a iniciarlo. Nada más que aquí hay algo de ruido. Ahí va. ¿Se escucha? No se escucha. Mira, si gusta, podemos hacer una pausa ahí en donde tiene la información ahí y puede narrarnos lo que sucede. Podría ser una forma. ¿No se escucha? No, Inge, no se escucha. No se escucha. Comenta el Si un tomate no cuesta 30 centavos, no habría ganancia.
Dice, yo doy 50, yo lo doy a $1. Se ¿Perdón? escucha entrecortado, Jael. Se escucha entrecortado, Inge. No sé si sea el micrófono o la señal, quizás. No escuché. Señal del internet. Sí, yo creo Bueno, que es la a ver. señal del internet. Sí, la señal del internet. Ponga el volumen. Bueno, en realidad se entiende con las propias imágenes. Si me permite, lo pongo de nuevo. Jael. ¿Lo puedes pausar tantito? Bien, aquí lo que estamos mostrando es la venta de unos jitomates, ¿no? Y pone diferentes precios al cual se vendería cada uno de los personajes que vemos aquí. Que implica que estoy mostrando mi curva de oferta, que es el precio en el que yo vendería. Y este precio, esta curva va de manera ascendente. En el caso del gráfico que está a un lado, me indica que si a qué precio compraría y esta línea va de manera descendente y esta sería mi curva de demanda. Un ejemplo muy claro, en el caso de los jitomates, hace aproximadamente un mes y medio, la mayoría de quienes somos amas de casa eh, íbamos al mercado o al súper y logramos encontrar el kilo de jitomate en 12 pesos, 12.50. Y así estaban en la mayoría de los supermercados, así lo estaban ofertando. ¿Qué implica esto? Que había demasiada producción de jitomates, entonces había que ponerlos a la venta en un precio cómodo, de tal manera de que se pudiera vender de manera como se hizo, porque pasado un tiempo el jitomate corre el riesgo de descomponerse. Entonces era un buen momento de sacarlo, había mucha producción y eso permitía que hubiera una buena oferta para nosotros hacer la adquisición del jitomate en un muy buen precio. El día de hoy, el precio del jitomate está en 25, 30 pesos en la mayoría de los supermercados, ¿sí? Siguen manteniendo esos precios, la mayoría de ellos ya están tabulados de esa forma porque en estos momentos la producción de jitomates no es la misma que teníamos hace un mes y medio, hace 2 meses en el que lo encontrábamos en 12.50 pesos, ¿sí? Ha disminuido la producción del jitomate y eso pues obviamente hace que existan esas oportunidades en cuanto a comprar los más económicos dependiendo de la producción que se tenga o comprarlos un poco más caros en función también de la producción que tengamos. Lo mismo pasa con los hidrocarburos, era lo que les he venido comentando. Esa estrategia de cerrar el campo fue porque había suficiente producción de hidrocarburos, sin embargo, el precio en el mercado no era bueno para comercializarlo. Así a grosso modo el video. Muy bien, y que sí, nos habla de la oferta y la demanda. Es algo que, así como lo explicó usted muy bien con parte de los tomates,
es algo muy, de hecho fue real, ¿no? Que hasta por ahí estaban la gente llevándose por varios kilos los tomates. Ujú. Entonces así pasa, ¿verdad? Cuando hay oferta y hay demanda. Pasa algo que cuando hay, por ejemplo, también la parte de como sucedió ahora con lo del COVID, el precio de los productos de la canasta básica se elevó bastante. El tema está también de que ya no bajó. En teoría, cuando la economía se restabilizó a como estaba, debió haber disminuido y bueno, ya sabemos que, por ejemplo, el precio del huevo, que aumentó mucho en ese tiempo, ya no bajó y ya se mantiene en alto, igual que el azúcar y la canasta básica, ¿no? Entonces ahí, a veces, desafortunadamente, sí es una estrategia para que se pueda sostener la economía, pero después a veces ya se queda como que un estándar así y se dice, si ya pudieron pagarlo así, si la gente lo pudo pagar así es porque sí pueden pagarlo. Y entonces se queda en esa estabilidad, hablando propiamente del ejemplo de la canasta básica. Muy bien, continuemos. Bien, también les proporcionamos la liga para que puedan visualizar. El video está bastante explicado. Ahí está bastante bien explicado. Habla del punto de equilibrio desde diferentes perspectivas y bueno, nos dará un poquito más de claridad en cuanto a lo que yo comenté. Continuando con la presentación, tenemos ahí lo que es el análisis de demanda y oferta, precios, comercialización y el riesgo que ese es inherente. En cuanto a la demanda, tenemos que es la cantidad de un bien o servicio que los consumidores están dispuestos y son capaces de comprar a diferentes niveles de precio durante un periodo de tiempo determinado. En el contexto del petróleo, la demanda está influida por factores como el crecimiento económico, la industria del transporte, la generación de energía y las políticas energéticas nacionales, así como internacionales. Continúa el compañero Jael, adelante. Como ya hemos iniciado, como ya la Mayra inició el punto 2.3, y estamos hablando de los conceptos de demanda, oferta, precios, comercialización y riesgo. Perdón, Y Inge, ya Israel, perdón. Ya la hija Mayra ya terminó su participación. Esta sería la segunda parte de la presentación. Perfecto,
maestro, él continúa hasta finalizar la presentación. Bueno, entonces un favorcito. Vamos a hacer una pequeña pausa de 10 minutos para que se refresquen tantito y para que tomen agua o vayan al sanitario, lo que tengan que hacer, se estiren tantito. Son 7:50. A las 8 retomamos con la participación del Inge Jael. Por favor, Inge, para que no sea tan pesado y se puedan distraer tantito los compañeros. 10 minutos. Gracias.
Adelante, Ingecael. Si gusta, ya podemos continuar. Gracias. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Ah? Me voy a quitar esto. Ah, mira. ¿Escuchan ahí? Sí, adelante, Inge. Adelante, Ahora sí. gracias. Colocar la presentación, por favor. Ahí Sí, vemos la presentación. Adelante. estamos. Bueno, como mencionaba hace un momento, ya la Mayra inició la parte del tema 2.3 en cuanto a análisis de demanda, de oferta, de precios, de comercialización y riesgo. Y ya nos dio la parte del concepto general. Si ustedes ven, todo lo que hemos estado comentando en nuestra investigación, nuestro tema, es ya enfocado a la industria petrolera, que es precisamente el interés que tenemos en estudiar estos temas. Debido a eso, estamos enfocando cada uno de los conceptos aplicados a la industria petrolera. Yo sé que en Internet, en cualquier parte que podamos investigar referente a estos conceptos de acá de arriba del tema 2.3 o todo lo que abarca la unidad 2, pudiéramos mencionar pura teoría de manera general. Sin embargo, bueno, lo bajamos, lo aterrizamos. La siguiente diapositiva habla igual de la demanda, pero en cuestión de análisis. Lo que explicó la Mayra, voy a regresarme una. Ella explicó el concepto general. Ahora vamos a ver la parte de análisis del el concepto de demanda. Y es que el análisis de demanda se basa en identificar los patrones de consumo de energía, ya sea crecimiento industrial, desarrollo de la infraestructura y cambios de movilidad global referente a la demanda. En cuanto a las economías emergentes, por ejemplo, China, India, África subsahariana, son claves en la expansión de la demanda de hidrocarburos, aunque la transición energética puede moderar ese crecimiento en el largo plazo. Y es crucial considerar factores como la eficiencia energética, políticas de descarbonización y el surgimiento de energías renovables. Si escuchan ruido es que estoy en una cafetería y, y entre ratos pues, se escucha más fuerte. Este es en cuanto al análisis de la demanda. Vamos a ir explicándolo un poquito más. Ya la Mayra igual en el video que presentó se explicó un poquito más, más gráfico la parte de oferta y demanda. Y qué bueno que a ella le tocó explicar el video porque de verdad que yo no tengo nada de experiencia en cuanto a compra o venta de tomates, ni siquiera sé el precio del tomate. Entonces creo que ella lo pudo explicar bien porque como todas las damas son más dadas a las compras del súper. Muy bien. En cuanto a la oferta, igual ya lo vimos en los ejemplos, el concepto de la oferta pues representa la cantidad de un producto que los productores están dispuestos a vender. Todo lo que pueden ofrecer, y aquí dice a diferentes precios durante un periodo de tiempo determinado. Ahora, para el caso del petróleo, incluye pues la producción proveniente de todos los pozos activos, el descubrimiento de nuevas reservas, la inversión de tecnologías de extracción y la estabilidad política de los países productores. En cuanto a la oferta, bueno, ese es el ejemplo que hemos estado manejando. La ingeniera lo comentó en la clase pasada y lo volvió a comentar hace un momento. Y es precisamente eso. Ya en años anteriores sufrimos un problema en donde se tuvieron que cerrar muchos pozos porque eh, afectó bastante la parte de que los precios bajaron. Y por ahí se mencionaba que Arabia Saudita había incrementado la producción del hidrocarburo, por tal motivo habían bajado los precios. Y eso afectó muchísimo. La oferta de petróleo pues depende de la capacidad de extracción,
la inversión en exploración, la estabilidad política de los países productores, así como la tecnología disponible, fracking y perforación offshore. También influyen las decisiones estratégicas de países como Arabia Saudita, lo que comentaba hace un momento, Rusia, Estados Unidos. Cuando hubieron comentarios en aquel entonces que se cerraron los pozos en que realmente un príncipe de Arabia Saudita había decidido manipular la economía global y por eso había incrementado la producción de hidrocarburos de tal manera que afectaba a todos los países productores del mismo. Y es lo que estamos comentando en este momento, la estrategia que utilizan los países más productores de hidrocarburos afecta mucho a todos los demás países en cuanto a economía mundial y en cuanto a la parte de oferta y demanda. Y pues, aunque, bueno, las cuotas de producción son impuestas por la OPEP, de todas maneras, pues sí afecta todo lo que hacen ellos y para influir en todos los países productores. En cuanto al concepto de precios, el precio pues es el valor monetario que se asigna a un producto o servicio como resultado de la interacción entre la oferta y la demanda. Ahora, en el mercado petrolero, el precio se ve influenciado por factores geopolíticos, financieros, especulativos y económicos. Se expresa comúnmente en referencia a marcadores internacionales como el Brent y el West Texas y el WTI. Es precisamente de lo que hemos estado hablando. El precio del hidrocarburo es manipulado de acuerdo a los factores sociales que existen en los diferentes países, sobre todo los más productores, y pues también en los conflictos, las guerras y los problemas que se generan siempre en los países más desarrollados, son más productores de hidrocarburos, afecta mucho el costo del barril. Ese precio nosotros lo hemos visto cómo ha estado variando últimamente entre 60, 70 y pues entre más es caro, pues más nos favorece a nosotros, ¿verdad? Y si baja, ahí es donde encontramos el problema. Ahora, en cuanto al análisis de los precios, bueno, el precio del petróleo pues es altamente volátil. Su análisis requiere modelos económicos que consideren variables como la relación dólar-petróleo, reservas disponibles, niveles de inventarios, eventos geopolíticos. A veces no, bueno, más bien podemos decir que no se puede predecir porque no podemos predecir un conflicto social, no podemos predecir un problema mayúsculo que afecte, pero cuando ya vemos que se está llevando a cabo un problema de este tipo, sabemos que va a ser influenciado el costo del barril. Entonces decíamos que los eventos geopolíticos y las políticas monetarias internacionales, eso afecta mucho el precio del hidrocarburo. Y además los precios que están influenciados por el grado de especulación en mercados financieros. En cuanto a la comercialización, este concepto en el contexto petrolero, bueno, se refiere al conjunto de estrategias y procesos los cuales, mediante los cuales se distribuye y se vende el hidrocarburo y sus derivados al mercado, ya sea a través de contratos a corto, a largo o a mediano plazo. Esto mediante pues, mercados bursátiles futuros. Incluye aspectos logísticos, contractuales, regulatorios o de marketing. Aquí igual, pues en cuanto al análisis que mencionaba Lili Mayra, que se tiene que realizar un proyecto y el cual nosotros estamos trabajando sobre él, y pues vamos a tratar de hacerlo un poquito explícito. Es importante mencionar que pues también el costo de transporte, el costo de traslado tiene mucho que ver. Eh, Nosotros tenemos, a lo mejor en algunos otros activos también pudieran tener, pero acá en Bellota algunos pozos no tienen líneas de descarga, no tienen no tienen líneas para transportar el hidrocarburo y se tienen que utilizar pipas y esto incrementa un poco el costo. Y para transportarlo, para comercializar, bueno, pues sí, es un poquito más complicado. Todos estos costos pues influyen mucho en la comercialización también, aunque bueno, hablando ya a grandes rasgos, hablando ya
magnificando este tema. La comercialización del petróleo y sus derivados implica decisiones sobre distribución logística, contratos, futuros, así como alianzas estratégicas. Las técnicas modernas de marketing incluyen la integración vertical, diversificación de productos y adaptación a estándares ambientales. Y la optimización de la cadena de suministro es fundamental para mantener la competitividad en todo momento. En cuanto al riesgo, el riesgo es la probabilidad de que un evento adverso afecte negativamente los objetivos de un proyecto. En el ámbito petrolero, los riesgos pueden ser geopolíticos, económicos, tecnológicos, ambientales, regulatorios, y tienen un impacto directo en la rentabilidad y sostenibilidad. Cuando nosotros estamos hablando de que para producir un hidrocarburo tendríamos que perforar pozos en un área que es reserva natural y que, digamos, como los pozos Casarrical, que tenemos allá una gran reserva de manglar, y es un gran problema porque no lo podemos quitar, nos meteríamos en graves problemas ambientales. Ahí se tendría que buscar una estrategia de perforar pozos direccionales, y pues eso cuesta un poquito más caro, o hacer otras estrategias. Recuerdo que en alguna ocasión se realizaba un análisis para perforar un pozo allá por el rumbo igual de Casarical o Puerto Ceiba, pasando por debajo de una laguna. Y sí, los costos son un poquito más altos. Entonces, todos esos riesgos, porque precisamente para realizar un pozo direccional hay mucho análisis que hacer, mucha herramienta, mucha tecnología, mucho monitoreo, sí sale un poco más caro. Por lo tanto, el análisis de la tasa interna de retorno, la TIR, sí es importante hacerla con todos los costos, y pues saldría un poquito más caro, y es muy probable que hasta no rentable. Sin embargo, bueno, hay que considerar todos los aspectos para poder realizar un buen análisis, que es lo que debemos de hacer cuando entregamos el proyecto. El análisis del concepto de riesgo, bueno, son asociados a estudios de mercados petroleros, y estos son diversos análisis. Ya lo mencionamos, el riesgo geopolítico, conflictos y sanciones o nacionalizaciones, riesgo económico, recesiones, hablando ya a nivel mundial, a nivel país, inflación, fluctuaciones cambiarias. Si ustedes recuerdan, cuando hay un cambio de gobierno, cuando existía aquí en México un cambio de gobierno, en muchas ocasiones sucedió que pues el dólar subía, perdón, el dólar, el dólar subía, el precio del hidrocarburo igual fluctuaba, porque nuestra economía en México pues no es muy estable, y es lo que sucede a veces por cuestiones políticas. Tenemos riesgo de que el precio del hidrocarburo cambie. En cuanto a riesgo ambiental y regulatorio, cambios en normativas, emisiones, restricciones, explotación y la presión social también. Y en cuanto a riesgo tecnológico, pues la obsolescencia frente a energías renovables o nuevas fuentes de energía. Si Pemex decidiera no invertir en nueva tecnología, nos quedaríamos en obsolescencia, puesto que las tecnologías que se tienen, si decidiéramos quedarnos con estas, correríamos el riesgo de quedarnos obsoletos, y pues no ayudarían mucho, porque la tecnología actualmente, como la inteligencia artificial, nos ayudaría bastante a llevar los controles de perforación. La inteligencia artificial se alimenta de las experiencias, de la información que se va obteniendo, por lo tanto puede proponer, sugerir nuevos modelos, nuevas estrategias para solucionar los problemas. De tal manera que al quedarse en la obsolescencia, pues, se presentarían pues los mismos tiempos que se han venido manejando por años, y cuando en la tecnología uno puede mejorar los tiempos de perforación y mejorar, eso nada más por mencionar un ejemplo, y pueden o existen más soluciones que se pueden mejorar con la tecnología. Energías renovables y nuevas fuentes de energía también existentes que pueden ayudar a mejorar los posibles riesgos que pudieran existir en los pozos, porque hasta eso nos ayudarían
a evitar ciertos accidentes. La gestión de los riesgos requiere estrategias de cobertura, seguros, contratos flexibles y adaptación constante a nuevas condiciones del mercado. Muy bien. ¿Alguien tiene hasta aquí un comentario o una pregunta? Tenemos un ejercicio, por eso quiero saber antes de... Por mi parte no, ingeniero. No sé si los demás tengan algún comentario. No, tampoco, por mi parte no. Todo bien, Yael, adelante. Gracias. Muy bien. Tenemos un ejercicio en donde se nos piden tres cosas. Vamos a calcular el precio y la cantidad de equilibrio. En el video que vimos con Mayra, logramos visualizar una gráfica donde se veían dos líneas como en forma de cruz dentro de la gráfica, donde se graficaba la oferta y la demanda. Y en la parte central, donde se cruzaban las dos líneas, se le denomina punto de equilibrio. Ahí lo decía en el video. Quizá no pudieron escucharlo, pero estaba escrito ahí. Por eso, después al final, tuve problemas con el audio, pero está bien explícito el video. Al punto de equilibrio, o al punto donde se cruzan las dos líneas, se le llama punto de equilibrio del precio. Eso es lo que vamos a calcular en este momento. Y también nos piden que explicar qué ocurriría si el precio, o sea, jugar con las dos ecuaciones que nos están dando ahí arriba. Colocar el precio equivalente a 170 y otra, jugar con el precio y colocar un precio de 110. Ahorita voy a explicar eso. Y la tercera cosa que piden, realizar la representación gráfica de las dos cuestiones. Bueno, empecé por la parte inferior. Ahora, aquí arriba están las dos ecuaciones, los datos. Vamos a manejar como Q, como la oferta. Esto es igual a 150 por el precio. P es precio. Acá a la derecha está el P es igual a precio, menos 300. Y esta otra ecuación es Q, que en este caso le llamamos demanda y la tenemos de color así como verdecita. Nos da que es un valor de 62.700 menos 300 por el precio. Estas dos ecuaciones son las que vamos a utilizar para hacer nuestro ejercicio, y lo que vamos a hacer primero es calcular la cantidad de equilibrio. Vamos a recordar una pequeña ecuación cuando la veíamos en la secundaria, creo que la vimos, cuando teníamos una incógnita en nuestra ecuación. Vamos a la siguiente lámina. Muy bien. La parte 1 dice calcula el precio y la cantidad de equilibrio. Entonces, teniendo como premisa que el punto de equilibrio de la oferta y la demanda deben ser iguales, porque ya les explicaba el hecho de que cuando se cruzan las dos líneas de entre la oferta y la demanda, en medio, en ese punto, el valor de tanto de la oferta como de la demanda es el mismo. De tal manera, entonces, que vamos a ver si es cierto con las dos ecuaciones que nos acaban de dar. El Q de la oferta y el Q de la demanda. Vamos a con el Q de la oferta, la ecuación, acá está, vamos a revisar una, aquí, es 150p menos 300. 150p menos 300. Y la otra es 62.700 menos 300p. Ahora, lo que tenemos que hacer aquí es, bueno, igualar términos. Vamos a pasar las P para el lado izquierdo y los valores que están solitos lo vamos a pasar para el lado derecho. Cuando hacemos esto, tomando desde aquí, iniciando desde aquí, esta es la ecuación inicial. 150p menos 300 es igual a 62.700 menos 300p. Vamos a colocar aquí abajo 150p y aquí voy a pasar este 300 que está acá restando, lo paso sumando, que sería este. Ya tendríamos aquí 150p más 300p. Sería igual a, tomo este valor que me quedó, 62.700, y voy a pasar el menos 300 que tengo de este lado, lo voy a colocar aquí, que está restando, pasaría sumando. Ahora se ve un poquito más claro y está más fácil, ¿no?
Aquí nada más sumo 150 más 300, serían 450p. Y acá sumo igual 62.700 más 300. Nos quedaría 63.000. Ahora sí, 450p es igual a 63.000. En cualquier momento me pueden interrumpir si tienen alguna pregunta. Entonces, ahora ya nada más nos quedaría de dejar la P solita. Aquí está multiplicando el 450 con la P. Entonces, si multiplica, pasa para el otro lado dividiendo. Son reglas básicas del álgebra. Por lo tanto, entonces nos quedaría P es igual a 63.000 entre los 450 que tenemos aquí. Si realizamos la operación aritmética, nos quedaría que P es igual a 140. Este sería el precio de equilibrio. Solamente por el momento, imagínense ustedes unos valores en una gráfica, una cruz como les mostré de oferta y demanda, y el punto de en medio. Para este ejercicio, el valor sería 140. Ya tenemos el valor de 140. Ya respondimos a esta parte, calcular el precio, la cantidad de equilibrio. Muy bien, vamos. Aquí está, P es igual a 140. Ahora, si sustituimos, vamos a comprobar si es cierto, por supuesto. Vamos a tomar la ecuación original. Estas son las ecuaciones originales, las dos que están aquí. Ok, sí. Entonces, vamos a sustituir esos valores. Tomando primero la de la oferta. 150 por P, que es 140, que ya lo vimos acá arriba, menos 300. La multiplicación es 21.000 menos 300, nos da que la oferta es igual a 20.700, de acuerdo a esto. Nada más sustituimos el valor 140 en nuestra ecuación original. Si nos vamos a nuestra ecuación original de la demanda, que es 62.700 menos 300p, y sustituimos el 140 aquí, nos daría 62.700 menos 42.000, ya multiplicando, y nos da 20.700. Vemos aquí entonces que el valor de la oferta y la demanda son iguales. Y estamos comprobando que el precio de equilibrio sí es el mismo. En el ejercicio anterior, en la lámina anterior, realizamos el valor. Y aquí hicimos la comprobación sustituyendo el valor en las dos ecuaciones que nos dieron. Estamos viendo que sí es cierto. Sin embargo, el ejercicio nos pide más. Dice en el punto número 2, explica qué ocurriría si P es igual a 170 y si P es igual a 110. Por lo tanto, vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un momento en el ejercicio, aquí en la lámina anterior, aquí perdón, me regreso. Sustituimos en las ecuaciones el punto de equilibrio o el precio de equilibrio que generamos fue 140. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a sustituir primero que P sea 170. Entonces, tomamos la ecuación original de la oferta y colocamos en el valor de P 170, hacemos las operaciones aritméticas y nos sale que la oferta es igual a 25.200. Ahora, si la sustituimos en la ecuación original de la demanda, aquí en P 170, hacemos la operación y nos sale como resultado 11.700. ¿Qué observamos aquí? Observamos que el valor de la oferta es mayor a la demanda. Y aquí lo puse también en letras rojas abajo. Como vemos, la cantidad ofertada es superior a la cantidad demandada. Esto significa pues que existe un exceso de oferta de 13.500, la diferencia. Veamos. Hay un exceso de oferta. Y eso es lo que quiere decir el sustituir o el tener un precio de 170. Vemos que la oferta se incrementa y la demanda es muy poca. Vamos a ver el punto. Bueno, en esta parte volvemos al punto 2, pero ya sustituyendo el valor de 110. Hacemos lo mismo, ya se sustituye el valor de 110 en nuestras ecuaciones y miren lo que sucede. Ahora la oferta nos resulta con 16.200 y la demanda 29.700. Se invierten los valores. Vemos entonces que la cantidad demandada es superior
a la oferta. Significa que existe un exceso de demanda de 13,500. Este es el resultado y esta es la explicación del punto número 2. Yo le puse aquí 2.1 porque ya estamos sustituyendo el 110. ¿Qué ocurriría? Bueno, ocurriría esto. Ya vimos que con el valor del precio de 170, la oferta se incrementa y la demanda es menor. Y cuando el precio es 110, pues la demanda es mayor que la oferta. Ahora, vamos al punto número 3, que nos pide, realiza la representación gráfica de las dos cuestiones. Y para el caso de la demanda, aquí están los tres valores. Cuando el precio es 110, el valor de la demanda es 29,700 y la oferta 16,200. Y el precio de 140, la cantidad demandada 20,700 y ofertada 20,700. Recordemos que este valor de 140 es el punto de equilibrio. Y cuando el precio es 170, bueno, la cantidad demandada 11,700 y la ofertada 25,200. Vamos a graficar la parte de los valores de la demanda, que es 29,700. Cuando el valor es 110, aquí están los valores del precio y acá están los valores de las cantidades demandadas y ofertadas. 29,700, primer punto de 110. 20,700, el segundo punto en el valor de 140 del precio, que sería aquí más o menos, ese se nos desfasó un poquito. Y cuando el precio es de 170, la cantidad demandada son 11,700. Aquí está nuestra línea de la demanda. Vamos a graficar la parte ofertada. Cuando el valor es 110, son 16,200, sería aquí. Y la parte ofertada, cuando el valor es 140, recordemos que es lo mismo, entonces caería en este mismo punto. Y cuando el precio es 170, la cantidad ofertada 25,200. Entonces, vemos nuevamente la misma tendencia de todos los ejercicios o valores o ejemplos o explicaciones que se dan cuando cruzas o graficas la oferta y la demanda, y donde se cruzan es precisamente el punto de equilibrio. Si nosotros podemos mover la línea de la oferta, si las cantidades ofertadas se movieran más hacia acá, el punto de equilibrio cambiaría. De igual manera, si las cantidades demandadas, esta línea que está aquí, se mueve hasta acá porque los precios igual van cambiando, pues el punto de equilibrio cambiaría para acá. ¿Alguna pregunta? Por mi parte no, Inge, adelante. De acuerdo. Aquí está ya nada más una pequeña explicación. Aquí en la parte superior vemos el exceso de oferta y en la parte inferior con estos valores de 16,200 y 29,700 vemos un exceso de demanda. Este sería el análisis final de estos pues, tres ejemplos de precios. Y ya para terminar, los estudios de mercado y las Ahí técnicas tantito, asociadas. Inge. Perdón, antes Sí. de pasar a la conclusión, ahí Ajá. tantito se puede regresar atrás, por favor. Bueno, ahí como complemento algunos comentarios que ya explicó usted, pero de manera general. Cuando el precio disminuye, la demanda aumenta. Cuando el precio aumenta, la demanda disminuye, que es el ejemplo de los tomates que nos dieron. Entonces, en este sentido, el punto de equilibrio es encontrar un precio, en el caso de oferta y demanda, donde la demanda y la oferta sean equivalentes. Entonces, el punto de equilibrio en oferta y demanda se refiere al precio o la cantidad demandada por los consumidores u ofrecida por el productor, donde el mercado está en equilibrio. Es decir, no hay un excedente ni escasez del producto. Esa palabra es importante. No existe un excedente ni escasez del producto. Eso desde el punto de vista de oferta y demanda. Este punto de equilibrio, hablando de implementación de proyectos, también aplica para la parte monetaria en las ganancias y en las pérdidas. La ganancia económica o la pérdida económica. Cuando tus costos
fijos y variables que utilizaste para generar utilidad son equivalentes entre lo que ganaste y lo que produjiste, de acuerdo a la inversión, la producción o la ganancia se, eh, se, se asemejan o se encuentran en un mismo punto. Entonces quiere decir que yo gané de acuerdo a lo que invertí. Ahí, en esta parte también de la parte económica, también se encuentra un punto de equilibrio. Entonces, aplica para oferta y demanda y aplica también para pérdidas o ganancias económicas con inversión con base a la recuperación del dinero. Ahí nada más como complemento. Adelante, Inge. Gracias. Sí, precisamente en el punto de equilibrio es lo ideal, como lo decía el profesor, es lo que pudiera mantenernos en donde pues no hay mucha demanda ni hay mucha oferta, está como que en equilibrio, ¿no? Pero nuestros mercados son un poquito inestables y pues a veces igual se comporta de maneras diferentes, pero en cuestión de análisis de mercado, este es nuestro análisis que nosotros tenemos que hacer para poder ver la conducta de alguno o de otra situación dependiendo de lo que queramos ver. Bueno. Rafael, Sí, adelante. fíjate, en esta grafiquita tengo una duda. Ajá. La explicación estuvo muy bien, pero gráficamente, donde dices exceso de oferta o exceso de demanda, ahí es donde me queda la duda. A lo mejor ese rango que estás empleando como exceso de oferta y exceso de demanda, debería quizá ajustarse, ¿sí? Porque ahí estás ampliando incluso hasta el punto de equilibrio. De un lado sería un exceso de oferta y de otro lado sería también la escasez de oferta. Lo mismo para la demanda, un punto de un exceso de demanda y escasez de demanda. Bueno, yo así lo estoy visualizando, no sé si estoy en lo correcto o si puedes aclararme de favor. A ver, no entendí mucho. Me parece que el concepto lo manejarías invertido. No, sino que yo veo que donde viene la llavecita que dice exceso de oferta en la parte de arriba y dice exceso de demanda en la parte inferior de la gráfica, creo, bueno, a mi parecer, no sé si estoy en lo correcto. No todo ese rango es un exceso de oferta, ni todo el rango de abajo es exceso de demanda. ¿Por qué? Porque ahí en esos rangos está el punto de equilibrio. Ahí no puede haber exceso de oferta ni exceso de demanda, es el punto de equilibrio. Excluir el punto de equilibrio y del punto de equilibrio hacia la izquierda sería el exceso de la escasez de oferta y del punto de equilibrio hacia la derecha sería quizá la escasez, el exceso de oferta. O sea, no sé, ahorita el maestro habló de dos conceptos, exceso y escasez. Creo que en ese sentido la gráfica igual pudiera manejarse o interpretarse. De tal punto a tal punto es un exceso de oferta, de tal punto a Así es, tal punto un exceso de así es, demanda. Y en la así es. parte inferior de la misma manera, de tal punto a tal Sí, punto es exceso de demanda, de tal punto a tal punto es escasez de demanda. El punto de equilibrio, ese pues es el equilibrio, ahí no hay ni exceso ni escasez. No sé si estoy en lo correcto. bueno, a ver, para este ejercicio, para este caso, precisamente por los datos que están aquí, lo marcamos así para mostrar, para no colocar aquí que aquí hay exceso de oferta y aquí también hay exceso de oferta, o sea, dos veces, sino mostrar que en estos dos puntos hay exceso de oferta. No es como que en el rango, porque esto puede variar. O sea, aquí los datos de acá ahorita no tenemos, no sabemos, porque estamos analizando solamente un mercado o más bien una conducta de precios nada más de un solo escenario. Pero no es que yo no hablo del escenario, yo hablo en este caso, perdón, del rango, hablo de los puntos. En este punto de exceso de oferta y en este punto de exceso de oferta para este ejercicio. Y acá, en este punto, exceso de demanda y en este punto también. Hablando de los puntos graficados.
Sí, a lo mejor sí se presta confusión, como tú decías. Te agradezco igual porque a veces no todos vemos la parte de que se pudiera entender de dos o de tres maneras. Y bueno, sí, hay que explicar bien esta cuestión. Ahí como complemento nada más a lo que comenta el Inge Raúl, lo que comenta es las llaves que se abrieron, ¿no? Ahí lo ideal sería que del punto de en medio, que es 20,700, del 20,700, que es el punto de equilibrio, a la izquierda fuera exceso de oferta. Del punto de equilibrio a la derecha fuera exceso de demanda, manejando en el ejercicio el rango de valores. Porque cuando brinca a 25,200, visualmente, que es lo que entiendo que dice el Inge Raúl, se entiende como que ahí no aplica. Y en 16,200 no aplica la demanda. Entonces, es por el acomodo de las llaves. Básicamente lo que comenta. Sí, así es. Yo creo que es el acomodo de la llave lo que me está causando confusión. Es correcto. Estuve a punto de no ponerlas, pero con tal de tratar de ser un poquito más explícito, pero bueno. Sí, el Sí, acomodo de las llaves es solamente, no es el rango, no es la apertura de la llave. Ajá, es correcto. Identificar tanto el punto, en el caso del exceso de demanda, es especificar el punto de 16,200 con relación al punto 200. Solamente la posición de los puntos, no es el rango, como lo mencionó, pero sí, consideraremos el comentario y sí valdría la pena volarle por ahí la llavecita, ¿no? Pero solamente fue como referencia, no es en el rango. Ahora, gracias. Ahora, se me ocurre, ya estoy como que cuando me caían mal los maestros de matemáticas en la escuela, que se me ocurrían y inventaban cosas, ¿no? Y nos hacían más difíciles los ejercicios. Ahora, se me ocurre a mí empezar a jugar con nuestras ecuaciones y colocar más valores de precios dentro de las ecuaciones y colocar los puntos. Ir comparando, más bien ir igualándolas para ver en qué parte, hasta dónde los valores que ya sabemos, pero bueno, para ir poniéndolos acá. Pero bueno, para este caso nada más era un ejercicio de poder explicar el punto de equilibrio y la parte donde existe más oferta y donde existe más demanda. Pero bueno, se me ocurre que pudiéramos hacer eso. Pero sí. bueno, ya esas son ocurrencias. No, yo creo que la explicación fue buena, se entiende, y también es muy bueno y excelente el comentario del Inge Raúl, porque como comentamos visualmente, es lo que le causaba a él un poquito de ruido, lo cual es importante comentarlo aquí, porque precisamente para eso estamos aquí en la sesión, para tomar en cuenta estos comentarios, y en algún futuro a lo mejor valdría la pena poner una flechita nada más hacia la izquierda y una flechita a la derecha en lugar de las llaves, porque entendemos matemáticamente llave como que abarca todo eso, ¿no? Tenemos ese dato de ingenieros en la cabeza y siempre estamos en la Sí, lógica del sí, sentido como que común. lo identificamos como un rango, ¿no? Correcto. Pero Ujú. es válido, o sea, esa es la parte interesante de esto, que haya debate sano, comentarios objetivos, y me parece muy bien, Inge. Entonces, continuamos. Gracias. Gracias, Sí, eso es lo gracias, que Yael. agradecíamos a el comentario de Daniel y Raúl para que pudiéramos entender bien todos. Luego estamos todos mecanizados con lo que siempre vemos y a la hora de explicar a veces nos cuesta trabajo explicarlo según nosotros lo entendemos y resulta que pues cada persona a veces tiene una mejor manera de analizar las cosas y nosotros explicamos a nuestra manera y resulta que no se entienda como nosotros deberíamos haberlo explicado, pero ahora gracias. Y bueno, vamos a terminar. Y en cuanto a los estudios de mercado y las técnicas, pues son pilares fundamentales para el éxito de cualquier proyecto petrolero. Este tema es como que lo inicial, lo básico para realizar un estudio de mercado, un análisis de los precios, la comercialización, la oferta, la demanda. Entonces son fundamentales para el éxito de cualquier proyecto petrolero internacional. Y bueno, en un entorno marcado por transformaciones profundas en el modelo energético global que existe ahorita, tanta trascendencia, tantos cambios, tantos problemas sociales, la guerra de Ucrania y tantas cosas, tantas cuestiones. La correcta interpretación de los datos que manejamos entre oferta, demanda, precios, mecanismos de comercialización y riesgos asociados es vital
entenderlos y poder analizarlos como tal, datos duros, para poder mitigar incertidumbres y maximizar los beneficios. El análisis estratégico del mercado no solo permite entender nuestras condiciones actuales de nuestro mercado, sino que también nos permite anticipar tendencias, identificar oportunidades de innovación y también pues adaptarnos a las exigencias y regulaciones sociales. Hace un momento la Ángel Mayra presentaba 3 escenarios: el optimista, ¿cómo era? Demasiado el realista, y el otro no recuerdo cómo era, pero son escenarios que se tienen que manejar al hacer un análisis para poder tomar las decisiones y poder ver qué cambios se pudieran realizar en cuanto a adaptación. Así, la inversión en inteligencia de mercado se convierte en una ventaja competitiva imprescindible. Entonces, en conclusión, cualquier proyecto petrolero moderno que aspire a ser sostenible, rentable y competitivo en un largo plazo debe integrar en su planeación un estudio de mercado bien robusto, dinámico, alineado con las realidades económicas, políticas y tecnologías del siglo XXI. Hay tantas tecnologías que se pueden analizar para poder tomar decisiones, y toda la parte económica mencionábamos hace rato la TIR, mencionaba el profesor la parte del FODA y el PESTEL, que también se ha utilizado igual acá en Pemex, en los BCDs. Se utilizan mucho diferentes tipos de escenarios. ¿Qué pasaría si sucedería esto? Y por una cosa que cambia en el análisis económico, se tiene que hacer otro escenario. ¿Qué tanto afectaría esto? ¿Qué tanto afectaría lo otro? ¿Convendría? ¿No convendría? En alguna ocasión se hizo un análisis para colocar una plataforma por parte de los pozos terrestres, de los campos terrestres, una plataforma aquí cerca en el mar, y resultaba caro, muy caro, por supuesto, pero también la producción era abundante. Y entonces, bueno, a fin de cuentas, se hicieron muchísimos escenarios, muchísimos análisis, y eso es lo que ayuda a la toma de decisiones. Y se le presenta a los líderes y se les dice, ¿sabes qué es? Hay todos estos escenarios, o más bien los que pasaron la prueba, estos escenarios son los resultantes, la tasa interna es tanto, los valores es tanto. Y empieza a mostrar una tabla de tantos resultados del análisis de mercado y dice, ¿sabes qué? Ahí toma la decisión, no quiere más. Entonces, son análisis que nosotros tenemos que aprender a hacer. Algunos que estamos en programación y evaluación podemos entender algunos conceptos que ahí se manejan. Sin embargo, a nivel proyecto ya es un poquito más grande. A lo mejor ya la mayoría de los que estamos acá también ya lo entendemos, pero sí, cuando es un proyecto total, es todo un monstruo que tenemos que analizar. Y no es una sola persona, son muchas personas que tienen que intervenir de todas las especialidades para poder realizar una buena evaluación. Con esto terminamos, agradecemos la atención. Y si hay alguna pregunta, con gusto trataremos de explicarla, y si no, la investigamos. Bien, pues no sé, compañeros, si hay algún comentario o dudas, sino para pasar a mi parte del cierre. Adelante. Solo No, felicitar al equipo felicitarlos. que lo hizo perfectamente. Muy bien, felicidades. Felicidades a los dos. Gracias. Gracias. Muy bien, sí, bueno, por mi parte igual, primero que nada agradecerles. Es poquito tiempo para preparar una presentación. De hecho, nos vimos el lunes y los compañeros aceptaron y ellos mismos se postularon para el reto de entregar la información hoy jueves. La información me la estuvieron compartiendo, estuve revisando, estuve validando. Entonces, de mi parte, felicitarlos por el poco tiempo y la excelente explicación. Creo que quedó muy claro con los ejercicios también. Ahora el reto para el siguiente equipo, que va a tener más tiempo para presentar, es realizarlo de ese punto hacia arriba, ¿no? No se puede menos. Ahorita no está alguien que Cecilia me comentó que iba a ausentarse de la clase, me informó, entonces está bien, y el Inge Guillermo anda allá en sus actividades de la empresa. Pero ahí les comento, porfa, en Gema, para que en base a este nivel para arriba, con ejercicios, con explicaciones claras como los compañeros, y prepárense lo mejor que puedan. El tema del video es algo que sucede, a mí me ha pasado también.
solamente que me toca decir que es importante para que no pase a hacer una prueba. Pueden entrar al Zoom sin que se conecten a la grabación y pueden hacer pruebas ahí, uno con el otro compañero. A ver, ¿me escuchas? ¿Cómo es? Para hacer la proyección directamente en la plataforma. ¿Por qué sucede? Porque hay plataformas que requieren para el audio moverle algo adicional, ¿no? Yo manejo Teams y tienes que manejar ahí un botoncito en Teams. Si tienen dudas en la plataforma aquí, cómo se puede hacer, pueden comunicarse ahí con el Inge Everardo Hernández, que es el de sistemas, en caso de que no lo puedan activar el audio. Por si ponen algún video, me refiero, en la próxima presentación o en la presentación de su proyecto, si presentan algún video, ya no tengamos este tema del audio, ¿no? Que bueno, son cosas que pasan. Agradezco el esfuerzo de la Inge Mayra, que sé que está trabajando, y el Inge Jael, que ahí por ahí anda hasta en una cafetería para sacar la exposición. Entonces, se reconoce y se agradece su esfuerzo. Y bueno, por mi parte, yo creo que cumplimos en tiempo y forma, son 8:45. Yo no tengo nada más que decir, creo que fue muy buena la explicación y nos veríamos esta semana que viene, ¿no? Como acordamos, nos veríamos el próximo lunes 19 para la siguiente exposición del Inge Raúl, me parece que le toca a él, ¿sí? Al Inge Raúl, y el día 22, jueves, a la Inge Emma y a su equipo. Entonces, quedamos con eso y cualquier detalle sigo en línea. No sé si tengan algún otro comentario, si no, aquí cerraríamos. Sí, nada más tengo una duda, profe. La presentación, ¿se le manda a usted antes para que la revisen? ¿O cómo? Sí, sí, me parece que para involucrarnos todos, me la pueden enviar antes, cuando la tenga lista, un día, 2 días antes, o para echarle un ojito, y si tengo algún comentario para, para mejorar o algo que por ahí esté pasando, con mucho gusto se los digo. Ok, pues ahí se lo mando con unos días de anticipación para que pueda retroalimentarme. Sí, sí, hasta con un día es suficiente, porque entiendo que todavía lo va a preparar. Entonces, para que no Sí, esté sí, presionado por todavía. mandármelo, con un día es suficiente. Yo le echo una mirada rápido ahí en el trabajo o cuando llego a casa y retroalimento. Sí, todavía la voy a preparar, efectivamente. ¿No? Ok, Gracias. sí, sí, a ustedes gracias. Bien, pues no sé si tengan algún otro comentario, si no, pues con esto cerraríamos. Pues les deseo buenas noches, que descansen Yo y no, bueno, agradecerles el esfuerzo. solamente agradecerles a los compañeros la atención, sí, todos con diferentes actividades y algunos corriendo para poder llegar a conectarnos, pero bueno, aquí estamos y agradecerles el comentario, ¿no? Creo que al final del día que aún con poco tiempo sí se logró el objetivo, que es ir comprendiendo los conceptos, mejorar obviamente en función también de los comentarios que se han hecho y el compromiso de subir la presentación ahí al grupo para que todos la tengamos. Sí, correcto, sí, se me pasó ese dato. Sí, qué bueno que lo comentan. Ahí hay que compartir en el grupo ya una vez que se presente. No la compartan antes, se comparte después de que se presente para que no exista como que, pues ya lo vi, ya no lo quiero ver. O sea, esa parte no. Ya hasta que después de que presenten, ya terminando la presentación, lo pueden subir así como van a hacer ahorita, no antes, para que pues exista el interés, ¿verdad? De estar aquí, aunque yo sé que lo tienen. Solo es comentario general. Bueno, pues muchas gracias al equipo por el esfuerzo, excelente presentación y nos vemos en la siguiente. Que tengan buenas noches. Linda Igualmente, noche, buenas profe. noches a todos. Buenas noches.